¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Hemos vuelto de nuevo a Ñuka Quichua y hemos traído un video nuevo para ustedes. Y es sobre cómo pedir favores en quichua. Mi nombre es José Luis Maiwa y espero que este video de la misma forma sea de su agrado, aprenda mucho. Y vamos a empezar justamente explicando sobre cómo funciona esto. Vamos a aprender en este instante a pedir favores a segundas personas. Acá dice singular, pero antes de ello quiero invitarte para que veas el video sobre ordenar en quichua, porque es muy importante aprender primero a ordenar en quichua para que ustedes puedan pedir favores en quichua, porque las terminaciones no varían mucho. Así es que vamos a ver a continuación favores en quichua, segunda persona. Singular. Para ello, simplemente al verbo en infinitivo rantina, quito la partícula na y aumento pai. Si hago eso, me quedaría compre por favor. Así de fácil se puede transformar un verbo a un favor, pedir un favor. Solo quito na, recuerden que todo verbo termina en na. A ello yo le quito y aumento pai. ¿Ya? Es un complemento. Sí, imperativo es. Y queda rantipai, compre por favor. Acá tengo ejemplos, 3 ejemplos claramente para que ustedes ya se ubiquen mejor. Dice mascana, es buscar. Entonces quito na y aumento pai, queda mascapai. Busque por favor. Acá tengo en cambio shayarina, es pararse o ponerse de pie. Shayaripai es párese por favor. ¿Sí? Acá tengo yukshina, es salir. Quedaría Yuxi Pai, salga por favor. Así de fácil y sencillo se transforma a favores, a pedir un favor. Ya le he complementado acá ya con otra palabra para que ya quede en verdad como una oración, como un favor completo. Dice, Kulkita Maskapai, busque el dinero por favor. ¿Listo? Así es que no se olviden, suscríbase a Ñuka Quichua si quieren seguir aprendiendo con más cosas. O a su vez José Luis Maiwa, que subo gráficos relacionados a esto de Quichua también. Plural. Para ello el verbo infinitivo rantina es el mismo verbo que tenemos acá, si se dan cuenta. Quito na, luego aumento pai. Hasta ahí todo queda como en el singular. Pero ahora la parte de amarillo es complemento con la terminación de la conjugación en presente simple, que es chic. Entonces me quedaría, por eso he puesto con otros colores para que se den cuenta muy bien. Hasta donde dice pugyapai es juegue por favor. Pero lo de amarillo es el plural de la conjugación. Entonces quedaría compren por favor. ¿De acuerdo? Entonces vamos de nuevo. Pugyana es el verbo. Quito na, me queda pugya. Aumento pai es juegue por favor. Y lo que está aquí, el amarillo, la terminación de la conjugación en presente simple, es lo que le transforma o le convierte en plural. Pugya paichik. Sí, aquí sería pugya paichik, sería jueguen por favor, pero está compren por favor. Así es que tienen que ponerlo aquí. Jueguen por favor. De la misma forma, acá abajo tengo algunos ejemplos para que se ubiquen muy bien. Tal es el caso de mascana. Dice buscar. Acá mascapai era busque por favor. Ahora ya está con la parte de amarillo, sería mascapaichik, busquen por favor. Acá abajo tengo el verbo shayarina, es pararse. Shayaripaichik es párense por favor. Acá tengo yukshina, salir. Yukshipaichik es salga por favor. Y acá lo mismo, tengo ya como una oración completa, es tukuy shayaripaichik. Párense todos por favor. ¿Sí? Así de fácil y sencillo se pide favores en segunda persona. A continuación tengo favores a tercera persona. Para singular y plural esto no varía mucho. Para ello simplemente al verbo en infinitivo pukyana es jugar. Quito la partícula na y aumento pachun. ¿Sí? Acuérdense. Como dije, tienen que ver el video sobre cómo ordenar en quichua. Acá en sugerencias les voy a dejar eso. Si yo quito, por ejemplo, este pa es lo que da la cortesía para pedir el favor. Entonces quedaría pai puk ya pachun. Que juegue él, por favor.
Paikuna Pugyapachun, ya, que jueguen ellos, por favor. ¿No es cierto? Entonces, acá tengo singular, acá abajo el plural. Entonces, como repito de nuevo, Pai Pugyachun sería dar como una orden, que juegue él. Pero este pa sirve para el favor. La cortesía para pedir favor es Pai Pugyapachun, que juegue él, por favor. Acá de la misma forma, en cambio tenemos plural Paikuna Pugyapachun. ¿Qué cambia? Únicamente el pronombre. Acá tengo igual 3 ejemplos para que se guíen, se ubiquen de mejor manera. Y el caso de Hatuna, vender. Acá dice Pai Hatupachun o Paikuna Hatupachun, es que venda él o que vendan ellos. Acá abajo tengo otro ejemplo que es Yankana, es trabajar. Pai Yankapachun, es que trabaje él. Paikuna Yankapachun, que trabajen ellos. Si se dan cuenta, lo único que cambia son los pronombres. La conjugación, mejor dicho, el imperativo del verbo no se modifica. Acá tengo un último ejemplo que es Rurana, hacer. Pai Rurapachun, ya, que haga él. Paikuna Rurapachun, que hagan ellos, pero que, por favor. ¿De acuerdo? Aquí es por favor. ¿Listo? Que venda él, por favor. Que vendan ellos, por favor. Aunque la traducción en sí quedaría que vendan ellos, pero si yo ya pongo esto, ya lo complemento con el pa, automáticamente se convierte como que yo estuviera hablando ya con cortesía, ¿de acuerdo? Con educación, ya pidiendo de favor, aunque en la traducción literalmente quedaría igual, que vendan ellos, pero se sobreentiende que ya es una petición, ¿de acuerdo? Espero que estén aprendiendo hasta aquí. Tengo ejemplos. Pai Urkupi Yankapachun, que él trabaje en el cerro, por favor. Acá tengo Paikuna Tandata Rurapachun. Sí, Rurapachun. Está una pa de más aquí. Paikuna Tandata Rurapachun, que ellos hagan el pan, por favor. Sí, así es que son ya favores en tercera persona. Yo sé que al principio es como poco complejo, pero una vez que le tomen el ritmo, ya le cojan en práctica, se hace más fácil esto, ¿sí? Así es que vamos a continuar ya con el último ejemplo, que es justamente sobre ya favor hacia mí, hacia la primera persona. Vamos a ver de la misma forma en singular y plural. En singular, para ello simplemente al verbo en infinitivo ukyana quito la partícula na y aumento el wapai. Sí. De la misma forma, acuérdense de los imperativos para dar orden, se aumentaba guay. Sí, ukyawai, abrázame. Pero ahora estamos con un pai. ¿De acuerdo? Entonces quedaría ukyawapai. Abráceme, por favor. Insisto, para que entiendan lo del wa, tienen que ver en videos anteriores sobre pedir, mejor dicho, sobre dar órdenes en quichua. Una vez que comprenda ello, esto se le va a hacer un poquito más fácil comprender. Entonces, repito, ukyana es abrazar, ukshawapai sería abráceme, por favor. Acá de la misma forma tengo verbos ukyana, abrazar, ukshawapai, abrázame, por favor. Acá tengo pushana, llevar, pushawapai, lléveme, por favor. Acá tengo otro verbo que es kuna, dar, kuwapai, deme, por favor. ¿De acuerdo? Acá para plural, de la misma forma, quito el infinitivo na al verbo y aumento wapai. Hasta aquí es abráceme, por favor. Pero acuérdense que yo aumentaba el chic para que se convierta en plural. Sí, entonces se ve como poquito largo, pero es fácil de aprender. Ukshawapai chic, abrácenme, por favor. Sí. Entonces, no es muy común utilizar esto, pero debo enseñarles cómo se escribe, cómo tienen que hacerse, por lo tanto, tienen que aprenderlo así. ¿Sí? De la misma forma tengo unos pequeños ejemplos acá. Ukshana, abrazar, ukshawapaichik, abrácenme, por favor. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tengo acá chic en los tres, lo que le transforma o le convierte a plural. Y el ejemplo dice,
Otavaloma Pushawapaichik. Llévenme a Otavalo, por favor. Mientras que acá no encontramos la parte de plural, por lo tanto es singular. Otavaloma Pushawapai. Llévenme a Otavalo, por favor. ¿Sí? Es el video que justamente tenía preparado para ustedes sobre pedir favores en quichua. Es muy importante aprenderse esto porque siempre nosotros pedimos favores a las personas y es bastante usual hacerlo también en quichua. Así es que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que voy siguiendo todos los días viernes. Días diferentes a viernes también subo músicas. Ahorita aprovechando que estamos en el mes del Inti Raymi, también estoy subiendo algunas músicas de Inti Raymi. Espero escuchen, les guste y si no, pues fresco, tranquilo, como dicen. Esperen todos los días viernes aproximadamente de 2 a 4 de la tarde. Subo videos relacionados al aprendizaje del idioma quichua. Y disculpa si estoy grabando o hablando muy rápido, es que tengo poco tiempo ya que están ya afuera haciendo bulla y espero que no ingresen. Así es que una vez más, espero visiten al canal de Ñuka Quichua, vean los videos, suscríbanse y un agradecimiento total, no por las suscripciones, sino por haber aprendido junto con Ñuka Quichua y estar fortaleciendo nuestro idioma que es el quichua. Conmigo será hasta el siguiente video. Chau, chau.